Así es, Pepe, una decisión francamente deleznable por parte del juez Delgadillo Padierna, que dejó entrever en la audiencia el odio que tiene hacia Rosario Robles, el odio que tiene hacia el órgano de la defensa, nos insultó, nos levantó falsos, nos dijo mentirosos. Realmente el juez fuera de sus casillas, de sus cabales, ¿no? Argumentando hasta yo decía, hasta con las venas de la frente inflamadas del coraje que tenía de estar en esa audiencia y de ver su venganza materializada en su resolución, que como bien dices, Pepe, se fue de largo sobre la indicación que hiciera su superior jerárquico, repitió prácticamente exactamente en sus términos la audiencia del 13 de agosto y determinó, bueno, pues que Rosario Robles era una peligrosa delincuente que podía darse la fuga, cuando los hechos dicen exactamente lo contrario. Tú lo sabes, Pepe, ella acudió voluntariamente a la audiencia aquel 8 de agosto, después el día 13 nuevamente acudió voluntariamente a esa audiencia, incluso interrumpió un viaje, la primera vez un viaje que hacía de placer y para tomar algunos cursos en Europa, y que interrumpió con la única idea de darle cumplimiento a la citación del juez, citación que fue dejada, déjame decirte, en su domicilio de Las Flores, en el barrio de Coyoacán, en donde se enteró ella de esto. Y ahora el juez nos llama mentirosos por decir que dimos un domicilio falso, cuando la único dato en contrario es el famoso dato del trámite de la licencia que dice el Ministerio Público, que, bueno, pues ya ha quedado recientemente comprobado que es una licencia que no tramitó ella, que alguien la suplantó, que pusieron una foto de internet, una firma que no es de ella y un domicilio que no existe en la Ciudad de México. Y a pesar de todo esto, a pesar de las indicaciones del Quinto Tribunal Unitario, el juez llegó a esta conclusión. Ahora, el juez Julio Hernández, el juez incluso de manera violenta, exaltada, en 2 ocasiones los acusó. Dijeron que estaban ahí, empezando por ti, desde luego por Rosario, estaban ahí para mentir, para expresar mentiras, para perjudicar a la propia Rosario Robles, les llamó falaces. Fue una exaltación del juez. Claro, mira, yo llevo 30 años en el servicio profesional como abogado, Pepe, y jamás había visto una audiencia así. Es inaudito, desde luego jamás un juez se había atrevido a llamarme así. Tengo una reputación que he cuidado durante 30 años, por lo menos para decir la verdad, quizás no ser el mejor abogado, pero sí te puedo decir que digo la verdad. Y jamás un juez, ni siquiera un contrario, se había atrevido a decir que miento. Y realmente, bueno, pues esto es inaudito en una audiencia en donde él es el encargado de preservar el orden y el respeto, que sea él quien lo falte y quien llegue a hacer estas diatribas en contra de la defensa de la imputada, manejadas realmente con el hígado y con el odio que mostró en la audiencia, ¿no? Ahora, abogado, ha trascendido que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda habría presentado una segunda denuncia ante la Fiscalía General de la República contra Rosario Robles. Nieto dice que el organismo continuó las investigaciones sobre más irregularidades cometidas cuando Rosario Robles, tu clienta, era secretaria de Desarrollo Social. Se presentó ya una segunda denuncia contra Rosario Robles. ¿Qué nos podrías tú informar? Yo te puedo decir que la información financiera de Rosario Robles es transparente. La analizó la Secretaría de la Función Pública y llegó a la conclusión de que había una total congruencia entre los ingresos que había tenido Rosario y los egresos que había tenido, es decir, lo que había ganado y lo que había gastado, que era congruente, y esta misma aseveración la hizo la Secretaría de Hacienda, de manera que yo no estoy preocupado por eso, a menos que quieran meter información nuevamente falsa o que no concuerde con la realidad, pero sus cuentas, su información financiera, sus ingresos son absolutamente transparentes, Pepe. También le mandó al procurador, al fiscal general de la República, Alejandro Gertz, le mandó una carta señalándole que espera prevalezca la justicia. Así es, y déjame decirte, de este domicilio del que me llamó mentiroso el juez,
pues entonces a lo mejor también se lo está diciendo al presidente de la República, porque él ha estado en el domicilio de Rosario Robles, él sabe dónde vive Rosario Robles, y no me dejará mentir el presidente de la República, que ese es el domicilio de Rosario Robles, de manera que yo jamás he mentido sobre el domicilio de Rosario, ni le permitiría a ella que lo hiciera. Ese domicilio en la calle de las Flores, en el barrio de Coyoacán, es un domicilio que ha habitado durante más de 24 años de forma ininterrumpida, y en el que muchos miembros de la prensa y del gobierno actual la han visitado, ¿no? En ese domicilio, en Las Flores 91, Casa 9, en Los Reyes, Coyoacán, al que haces referencia, Julio, ha estado el propio presidente de la República como invitado. Así es, ha estado el presidente de la República, y si eso no es tener arraigo, si eso no es tener un domicilio, si eso no es habitar, y si por decir que ese es su domicilio, el juez me llamó mentiroso, adjetivo que nadie había utilizado en 30 años de carrera profesional hacia mí, pues déjame decirle que el único que miente es el juez y el Ministerio Público, que señaló un domicilio distinto, ¿no? ¿Qué sigue ahora finalmente, Julio Hernández Barros? Finalmente por hoy, desde luego. Bueno, hoy estaremos analizando esta audiencia, y en los próximos días, antes del viernes, Pepe, estaríamos presentando nuevamente el recurso de apelación, que seguramente conocerá el 5º Tribunal Unitario, y bueno, pues nos quejaremos de la falta de pureza jurídica de este dictamen que hizo hoy el juez. Es un dictamen que no lo hizo con el cerebro, que no lo hizo con el código en la mano, sino que lo hizo con el hígado en la mano y con el odio en la otra mano, ¿no? Julio, ¿por qué la sigues defendiendo? Recuerdo que hace un mes aproximadamente tú y el otro despacho que también llevaba estos asuntos, el despacho de Olea y Olea, habían dicho que no seguirían adelante con la defensa porque Rosario Robles no tiene recursos para pagarles, y sin embargo tú has seguido al pie del cañón en la defensa. Sí, llegamos a un acuerdo con Rosario, llegué a un acuerdo con Rosario para que pagara mis honorarios una vez que obtenga la libertad y una vez que tenga un trabajo. Yo realmente no dudo de ello, y tampoco dudo de su inocencia, Pepe. Estoy convencido de la inocencia. Creo que nadie conoce mejor que yo el asunto de Rosario Robles. Lo conozco de pe a pa desde el inicio, de manera que creí que no era justo dejar el asunto por una cuestión meramente económica, máxime si había una garantía de que esta sería cubierta en algún tiempo prudente, ¿no?